¿Te gustaría pasar de esto a esto? Estudiar intensamente hasta que te salga humo por las orejas no es la forma más efectiva de hacerlo. Existen caminos más rápidos y menos sufridos. Quédate hasta el final del vídeo y te explicaré qué es la mnemotecnia, cuándo utilizarla y cómo te puede ayudar a memorizar las cosas más complejas, incluso las que te parecería imposible meter en tu cabeza. ¡Vamos allá! Estudies lo que estudies, sin importar qué tan difícil o qué tan fácil te resulte, lo vas a olvidar, salvo que hagas algo al respecto. Así lo comprobó el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus cuando realizó su experimento sobre la memoria. Hermann llegó a la conclusión de que la capacidad del cerebro para retener nueva información es muy frágil, tanto que, pasado un día desde el estudio, había olvidado más de la mitad de la información, y al cabo de una semana lo había olvidado prácticamente todo. Entonces te preguntarás, ¿qué hago? Pues oye, ¿para qué estudiar si es que al final lo voy a olvidar todo? Es ahora cuando entra en juego el concepto de repetición. Ebbinghaus también comprobó cómo, volviendo a estudiar esa misma información, podía retener cada vez más, de manera que al llegar al siguiente repaso recordaba más que en el anterior y en consecuencia necesitaba menos tiempo para aprender lo mismo, y así sucesivamente, lo que le permitió establecer periodos más amplios entre cada repaso. Pero hay un problema, y es que limitarte a simplemente repasar y repasar el material de estudio sin un método de aprendizaje definido es poco eficiente, además de sumamente aburrido y pesado, sobre todo si lo que haces es leer y releer el temario una y otra vez. Conclusión, que entre el aburrimiento y la cantidad de información vas a tardar el triple en aprender. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino más rápido para estudiar? ¿Que existe un atajo para almacenar cualquier dato en tu cerebro sin apenas esfuerzo y de forma más entretenida? Se trata de la asociación, a la que está completamente ligada la mnemotecnia. Seguro que alguna vez has tratado de memorizar conceptos formando una palabra con sus iniciales, o quizá recuerdas la matrícula del coche de tu madre porque puedes formar una palabra con ella. En ambos casos estás utilizando la mnemotecnia, pero definámosla. Según la RAE, la mnemotecnia es un procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo. Y no podría estar mejor explicado. Mediante este procedimiento de asociación, lo que haremos es relacionar la nueva información con otra que nos resulta más fácil de recordar, pudiendo ser con información que ya conocemos o que nos resulta más familiar. Si acabas de conocer a alguien que se llama Oscar, seguramente te recordará a tu amigo Oscar, porque tienes ese nombre asociado a su persona. También se puede hacer con los sentidos, asociando los datos a una sensación concreta, ya sea con información visual, olfativa, gustativa, táctil o auditiva. Pongamos ejemplos. Puedes crear imágenes a partir de datos abstractos. Estas son más fáciles de retener en la memoria. Si estás estudiando geografía y quieres acordarte de Antigua y Barbuda, puedes pensar en una mujer vieja y con barba ondeando la bandera de su país. Al acordarte de estas imágenes, evocarás los datos originales. Otro ejemplo es cuando conoces a una persona y su olor te recuerda a otra que huele exactamente igual, porque ambas usan la misma colonia. Además, también puedes crear asociaciones con dos o más sentidos. Asociación con emociones. Cualquier emoción resulta útil para ello. Amor, odio, asco, sorpresa, miedo, diversión. Toda aquella información que incluye una carga emocional intensa es mucho más fácil de recordar. Seguro que te acuerdas de tu primer beso, o de aquella vez que te robaron la cartera. Asociación con algo extraño o fuera de lo común. Los datos ordinarios pasan desapercibidos. Al cerebro le resulta más fácil recordar aquello que se escapa de lo normal, que es raro, extravagante, alocado, grotesco o diferente. Por eso es difícil que recuerdes tu paseo rutinario de este miércoles, pero será casi imposible que te olvides del día en que un babuino de culo colorado se escapó del zoo y te lo encontraste en la calle lanzando excrementos a los viandantes. Asociaciones verbales. Se trata de crear siglas, acrónimos o acrósticos para aprender un grupo de conceptos en una o pocas palabras. Por ejemplo, OTAN es una sigla de Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la palabra transistor, que es un acrónimo formado a partir de los términos en inglés Transfer Resistor. Otra forma de crear asociaciones verbales es sustituyendo palabras complejas que necesitas aprender por otras más sencillas que se le parecen y que ya conoces. Crea historias. A los humanos nos encantan las historias y los cuentos. Puedes crear historias partiendo de la lista de datos que quieres memorizar o con las palabras clave de un tema. Además, las historias las puedes recrear en imágenes, lo cual, como ya sabes, hace que sean más memorables.
Si también le añades un toque extravagante o llamativo para que no sean ordinarias, una o varias emociones como el humor y la sorpresa, será muy difícil que te olvides. Remarca este punto porque será básico a lo largo de tu estudio con reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, crea una historia llamativa, extravagante y graciosa a partir de estas palabras y escríbela en los comentarios. Al cabo de unos días trata de recordarla y verás que te resulta realmente fácil traerla de nuevo a tu memoria. En definitiva, el cerebro puede aprender mucho más rápido mediante la asociación que a base de repeticiones, pero no por eso dejes de hacer repasos, también son necesarios. Lo ideal es que utilices ambas formas de estudio para que tengan un efecto sinérgico sobre tu aprendizaje. Ahora bien, no te lances a memorizar absolutamente todo. Estas son las 4 circunstancias en las que te recomiendo usar la mnemotecnia. Cuando ya entiendes lo que quieres aprender. Es absurdo que trates de memorizar algo que no entiendes. Te recomiendo que antes de nada trates de comprender lo que estudias. El mero hecho de tener una amplia comprensión del tema ya te facilita el recordarlo. Una vez lo comprendes, si lo estimas necesario, puedes usar la mnemotecnia para allanar el acceso a esos datos. Materias de contenido extenso. Cuando tienes que aprender una enorme cantidad de datos, aunque ya los comprendas profundamente, es buena idea asegurarlos en tu memoria con la mnemotecnia, para así crear más vías de acceso a ellos. Cuando abundan los términos complejos. A lo largo de tu vida como estudiante, puede que te encuentres con asignaturas para las cuales es imprescindible aprender un amplio vocabulario técnico y complejo. Servirte de asociaciones para ello te lo hará más fácil. Cuando tienes que aprender datos puros. Y es que no siempre puedes utilizar la lógica o la comprensión para estudiar. Los datos puros son aquellos que no siguen una secuencia lógica, por tanto, no puedes deducirlos razonando. Es el caso de las fechas, los verbos irregulares en inglés, las listas numéricas o la tabla periódica. En este tipo de casos, recurrir a las reglas mnemotécnicas es la opción más inteligente y sencilla. Como has visto, la mnemotecnia se basa en las asociaciones para grabar información en el cerebro de forma más duradera y accesible. En los próximos vídeos hablaré con más detalle de técnicas de memorización y de cómo puedes aplicarlas para potenciar tu estudio. Suscríbete para no perdértelos y nos vemos en el próximo vídeo.